a los adultos mayores del Centro de Bienestar del Anciano del municipio de Segovia, Antioquia. La herencia y su relación con el envejecimiento. Para que entendamos con más claridad, es necesario que iniciemos con algunas definiciones importantes. ¿Qué es genética? Es parte de la biología que estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Qué es un gen? Un gen es un trozo de ADN que lleva la información para que se fabrique una proteína. Desde el punto de vista de la genética, podemos decir que un gen es una porción de cromosoma que lleva la información para que se manifieste un carácter. ¿Qué es el ADN? Significa ácido desoxirribonucleico. El ADN es la molécula que lleva la información genética utilizada por una célula para la creación de proteínas y contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos. Su función principal es el almacenamiento a largo plazo de la información genética. ¿Cómo se transmiten los caracteres? Primero que todo tenemos que mirar a las células, que son las unidades básicas de las cuales está compuesta la vida de todo ser humano, y es ahí donde se encuentra la clave de la herencia, ya que cuando ellas se dividen dan lugar a un individuo exacto. Y este proceso lo entenderemos mejor gracias a los estudios y descubrimientos de Gregorio Mendel, que escribió las leyes que rigen la herencia genética por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de la planta de la arveja. Según la teoría de Mendel, los caracteres, especialmente el color, se transmiten por separado en diminutas unidades llamadas genes. En la división celular, el núcleo se condensa y se separan, y así se forman dos células con un grupo completo de cromosomas, y cada especie tiene un número característico de ellos. ¿Qué son los cromosomas? Son estructuras en forma de bastoncillo que se encuentran en el núcleo de la célula. Los cromosomas contienen genes formados por DNA. Así pues, nuestra información hereditaria se encuentra localizada en los cromosomas. Las células humanas normales, embriones, fetos, niños o adultos, contienen 43 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Recibimos 23 cromosomas de cada progenitor a través de sus células germinales, espermatozoides u ovocitos. Los primeros 22 pares de cromosomas son los mismos en la mujer y los hombres y están ordenados de mayor a menor, del 1 al 22. La pareja 23 determina el sexo. Las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los hombres tienen una X y una Y. De esta manera, las mujeres solo pueden dar a la descendencia un cromosoma X en el ovocitos. Los hombres pueden dar a través del espermatozoide el cromosoma X o bien el cromosoma Y, determinando pues el sexo de su descendencia. Para que comprendamos mejor estos mecanismos de la herencia, veamos estos conceptos fundamentales. Genotipo, dotación genética del individuo para un determinado carácter. El fenotipo es la expresión observable determinada por el genotipo, ejemplo, el color del cabello, de la piel, entre otros. Alelo, cada una de las variantes genéticas que determina un carácter. Genes aleles son los que transmiten el mismo carácter, generalmente uno es dominante y otro es recesivo. Alelo dominante, aquel que transmite un carácter que se manifiesta, siempre se representa con una letra mayúscula, ejemplo A, E o L. Alelo recesivo transmite un carácter que solamente se manifiesta si no está presente el alelo dominante. Se representa con una letra minúscula, ejemplo A o L. Homocigoto,
un individuo con el genotipo para un determinado carácter, compuesto por dos aleles idénticos de los dos progenitores, y heterocigoto, porta en el genotipo dos alelos distintos para un carácter concreto, hereda un carácter del padre y otro de la madre. Mecanismo de la herencia. Ley de los caracteres dominantes. Si se cruzan dos líneas puras que difieren en un carácter, la primera generación filial es uniforme y está formada por individuos idénticos que presentan solo uno de los caracteres alternativos paternos. La ley de la segregación independiente de los caracteres. Los factores que se transmiten de generación en generación se separan en los parentales y se unen al azar en los descendientes. Ley de la libre combinación de los caracteres hereditarios. Cuando se combinan varios caracteres, se transmiten y se heredan en forma independiente. Las tres leyes de Mendel. Aquí vemos un poquito la explicación cómo funcionan estas tres leyes de Mendel, cómo se combinan de la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. En conclusión, los rasgos hereditarios se encuentran gobernados por genes que nunca se mezclan y siempre conservan su identidad. Aunque un carácter sea dominante, los caracteres recesivos tienen la posibilidad de manifestarse en el fenotipo. Todo organismo adulto cuenta con dos copias de un carácter, las cuales provienen de sus progenitores. Sabemos que el ser humano está marcado por un ciclo vital. En este marco, el envejecimiento debe considerarse como un proceso natural que tiene lugar después de la maduración reproductiva y es el resultado de la disminución de la energía